Hola, a continuación explicaremos las leyes de Newton. Nuestro grupo está conformado por María José Coley, Ricardo Robles, Yasmín Carrillo y Juan Ríos. Juntos te llevaremos al mundo de la física dinámica. Durante muchos siglos se intentó encontrar leyes fundamentales que se apliquen a todas o por lo menos a muchas experiencias cotidianas relativas al movimiento. Fue un tema central de la filosofía natural. No fue sino hasta la época de Galileo y Newton cuando se efectuaron dramáticos progresos en la resolución de esta búsqueda. Las tres leyes de Newton del movimiento son las llamadas leyes clásicas del movimiento. Ellas iluminaron por 200 años el conocimiento científico y no fueron objetadas hasta que Albert Einstein desarrolló la teoría de la relatividad en 1905. Pero antes de explicar en qué consisten estas tres leyes de Newton, debemos tener claros ciertos conceptos para que podamos comprender cada ley. Comenzamos con nuestro primer concepto y es la fuerza. En lo cotidiano, fuerza es un empujón o un tirón. Así que fuerza no es más que una interacción entre dos cuerpos o entre un cuerpo y su entorno. Un claro ejemplo de fuerza es cuando agarramos nuestro cepillo de dientes para lavarnos la boca cada mañana. O agarramos la cuchara para tomar sopas, o cuando agarramos nuestra maleta para irnos de vacaciones para Orlando, e incluso le damos una bofetada a nuestra pareja. En fin, este concepto lo aplicamos miles de veces en nuestro diario vivir. ¿Te imaginarías si no existiera la fuerza para caminar? ¿O correr? ¿Qué harías si tuvieses un gran helado de chocolate enfrente y no tuvieses fuerza para comértelo? ¿O te has puesto a pensar si la Tierra no ejercería su fuerza de rotación? La fuerza es algo indispensable para todos nosotros y estamos en constante aplicación con ella. Pero estas tres fuerzas pueden ser de contacto o a distancia. Las fuerzas de contacto corresponden a las fuerzas que se transmiten a través del contacto físico entre los cuerpos. Dentro de estas fuerzas de contacto se encuentran tres tipos de fuerza. Cuando se sumerge un cuerpo en un fluido, esta fuerza nace debido a la diferencia de presiones existente entre las superficies del cuerpo a causa de la acción del fluido sobre el cuerpo. A este tipo de fuerza se le conoce con el nombre de fuerza de empuje. Por otro lado, la fuerza normal es la reacción de la fuerza peso cuando un cuerpo se apoya en una superficie y es la que permite que la superficie oponga resistencia al paso a través de ella. Y la fuerza de tensión, que siempre se designa con la letra T y corresponde a una fuerza que se presenta al traccionar o jalar un cable, cuerda o resorte. Las fuerzas a distancia son aquellas que se presentan en cuerpos que no están en contacto entre sí o dicho en otra forma, no se tocan. En nuestra vida cotidiana convivimos todo el tiempo con ellas, aunque a veces no seamos conscientes de ello. Algunas de ellas son: comenzamos con la fuerza gravitatoria o de gravedad. Es la fuerza que da origen a la aceleración de gravedad. Se presenta debido a la atracción que ejerce la Tierra sobre todos los cuerpos que están en su cercanía. La explicación de su origen radica en la ley de gravitación universal de Isaac Newton, que establece que siempre que existan dos cuerpos con cierta masa y separados por cierta distancia, estos se atraerán con una fuerza proporcional a la cantidad de masa que posea cada uno de ellos, e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado entre los dos cuerpos. Es debido a esta fuerza que es posible percibir el peso de los cuerpos. La aceleración de gravedad se considera constante y tiene un valor de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. La fuerza eléctrica, siempre que se tengan dos o más cargas eléctricas, aparecerá entre ellas una fuerza eléctrica. Según la ley de Coulomb, el módulo será directamente proporcional al valor de las cargas e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado que las separa. El sentido de la fuerza va a depender de si son cargas positivas, negativas o neutras. Cuando las cargas eléctricas tienen igual signo, se repelen entre sí, mientras que si tienen distintos signos, se atraen entre sí. Por lo tanto, esto último determinará el sentido de la fuerza eléctrica. Por último tenemos la fuerza magnética. Corresponden a las fuerzas producidas por cargar en movimiento como corrientes eléctricas.
son características de los imanes. Se presentan fuerzas magnéticas de atracción entre partículas con diferente carga y fuerzas magnéticas de repulsión entre partículas con la misma carga. Bien, ahora continuamos con el segundo concepto y le toca el turno a la inercia. En física, la inercia es la propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en su estado de reposo relativo o movimiento relativo, o dicho de otra forma general, es la resistencia que opone la materia a modificar su estado de movimiento, incluyendo cambios en la velocidad o en la dirección del movimiento. Me imagino que no te quedó muy claro. Veamos un ejemplo práctico. Imagínate que estás trotando en la avenida Primera de Riohacha a una velocidad de 10 km por hora y de pronto te tropiezas con una enorme roca que te encontraste y hace detener tu ritmo. Tú inmediatamente puedes caerte o tratar de mantener el equilibrio evitando la caída. Ese proceso en que tu cuerpo quiere seguir con el ritmo que traías se le llama inercia. Otro ejemplo es cuando vamos en el carro camino a Barranquilla con una velocidad constante y de pronto frena el chofer porque se atravesó un animal. ¿Qué le pasa a nuestro cuerpo? Él trata de irse hacia adelante. Esto quiere decir que él desea continuar con movimiento que traía justo antes de frenar. Y ahora tenemos el último concepto, y es la masa, que no es más que la medida de cantidad de materia que posee un cuerpo. Muchos de nosotros cuando vamos a una tienda y compramos carne, pollo, queso u otro alimento, le decimos a la cantidad que muestra la balanza peso, y en realidad esta es masa. Ojo, no debemos confundir estos dos conceptos. Bien, ahora comenzaremos en este mundo fascinante de la física y comenzaremos a explicar la primera ley de Newton, también conocida como la ley de la inercia. Esta ley establece que un objeto aislado que se desplaza en línea recta a una cierta velocidad continuará desplazándose indefinidamente a esa misma velocidad mientras no actúe sobre él una fuerza externa. Sin embargo, lo que experimentamos en la vida diaria es diferente. Los cuerpos en movimiento más tarde o más temprano terminan por detenerse. Una piedra arrojada hacia el cielo cae a tierra a los pocos segundos de ser arrojada. Un automóvil que se desplaza por una carretera horizontal se detiene a los pocos metros de apagar el motor o aplicar los frenos. Resulta que en nuestra Tierra resulta imposible aislar un cuerpo de otros cuerpos y de nuestro propio planeta. La gravedad y el roce con el agua o con el suelo son fuerzas siempre presentes en los objetos reales con los que interactuamos. Esta realidad cambia en el espacio profundo, donde las fuerzas que ejercen cuerpos muy distantes sobre un objeto determinado suelen ser extremadamente pequeños, por lo que no siempre perciben efectos de frenado o de cambio en la trayectoria de un cuerpo en movimiento. A diferencia de lo que ocurre con un avión en nuestra atmósfera, un cohete en el espacio estelar podrá viajar a altísimas velocidades sin que se requiera para ello mantener encendidos sus motores. Este principio se aplica también al estado con velocidad igual a cero o nula, que llamamos reposo. Un objeto en reposo tiende a mantener en reposo y permanecerá así hasta que sea arrastrado por una fuerza externa. ¿Cómo te sientes hasta aquí con los conceptos dados? Bueno, ahora continuamos con la segunda ley de Newton. Esta establece que si sobre un cuerpo se aplica una fuerza externa, éste acelerará en la misma dirección y sentido de esta fuerza y en una magnitud proporcional a su masa y a la fuerza aplicada. Vemos un claro ejemplo de un golfista. Al duplicar la masa del palo, se duplica la fuerza que se ejerce sobre la pelota. La segunda ley de Newton también nos dice que si la fuerza es el doble, el valor de la aceleración que adquiere en la pelota también aumentará el doble. Por el contrario, si mantenemos la fuerza del palo y duplicamos la masa de la pelota, esta recibirá la misma fuerza al momento de ser golpeada, pero su aceleración disminuirá exactamente a la mitad. Como por ejemplo tenemos cuando dejamos caer un ladrillo, cuando se lanza una pelota de béisbol, cuando se empuja un carrito aumentando su velocidad. Y finalmente tenemos la tercera ley de Newton, que establece que al aplicar una fuerza sobre un cuerpo,
siempre se genera otra de igual magnitud y dirección con sentido contrario. Esto se conoce como la ley de acción y reacción. Pensemos, por ejemplo, cuando regamos nuestro césped y nuestra manguera lanza un chorro de agua. La fuerza del chorro de agua expulsado hacia adelante genera una fuerza de igual magnitud y sentido contrario sobre la manguera. De acuerdo al principio de acción y reacción, si empujamos una caja con una fuerza F, ella va a ejercer una fuerza de reacción de igual magnitud y sentido contrario. Si estos cuerpos estuvieran aislados en el espacio, al aplicar la fuerza ambos se desplazarían, a diferencia de lo que ocurre sobre la Tierra, porque no estamos aislados y la fuerza que se ejerce se transmite hacia el suelo. Hasta aquí hemos explicado las 3 leyes de Newton. Esperamos que hayas entendido todas y cada una de ellas. Ahora pasaremos a explicar lo que son las fuerzas de fricción. Así como existen fuerzas de contacto y fuerzas a distancia, las cuales se caracterizan por poner a los cuerpos en movimiento, existe otro tipo de fuerzas que se encargan de reducir la rapidez de un objeto en movimiento, incluso frenarlo hasta un valor cero. La fuerza de fricción o fuerza de rozamiento. La fuerza de fricción es realmente la oposición al movimiento de los cuerpos y se da en todos los medios conocidos, ya sean sólido, líquido y gaseoso. Atendiendo a que las superficies de los cuerpos en contacto no son idealmente lisas, es imposible desaparecer esta fuerza, que en unos casos resulta ser necesaria reducir y en otros aumentar, ya que la fricción es una fuerza con sentido contrario a la fuerza aplicada. De no ser por la existencia de esta fuerza, no podríamos detenernos una vez puestos en marcha. Los vehículos no avanzarían, pues la fricción sirve de apoyo a la rueda para impulsarse y en su ausencia solo girarían sin avanzar. Existen 2 tipos de rozamiento o fricción: la fricción estática y la fricción dinámica. El primero es la resistencia que se debe superar para poner en movimiento un cuerpo con respecto a otro que se encuentra en contacto. El segundo es la resistencia de magnitud considerada constante que se opone al movimiento, pero una vez que éste ya comenzó. En resumen, lo que diferencia a un roce con el otro es que el estático actúa cuando los cuerpos están en reposo relativo, en tanto que el dinámico lo hace cuando ya está en movimiento. ¿Cómo te has sentido hasta el momento? ¿Crees que has comprendido todos los conceptos? Bueno, ahora explicaremos diagramas de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre es una representación gráfica utilizada a menudo por físicos e ingenieros para analizar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es un elemental caso particular de un diagrama de fuerzas. En español se utiliza muy a menudo la expresión diagrama de fuerzas como equivalente a diagrama de cuerpo libre, aunque lo correcto sería hablar de diagrama de fuerzas sobre un cuerpo libre o diagrama de fuerzas de sistema aislado. Estos diagramas son una herramienta para descubrir las fuerzas desconocidas que aparecen en las ecuaciones del movimiento del cuerpo. El diagrama facilita la identificación de las fuerzas y momentos que deben tenerse en cuenta para la resolución del problema. También se emplean para el análisis de las fuerzas internas que actúan en estructuras.